En el vídeo anterior hablamos sobre las bases de la respiración holotrópica, una técnica experiencial increíble para adentrarte en lo más profundo de ti y sanar desde adentro. Pero para entender cómo funciona, avanzaremos por el mapa del maravilloso mundo que es la mente a través de la cartografía de la psique, visto desde el punto de vista del padre de la respiración holotrópica o Grof Breathwork, Stanislav Grof. Hablaremos sobre el mapa de la conciencia de Grof y cómo experiencias de nuestra vida, del periodo de gestación e incluso de mucho antes, determina quiénes somos. Si te interesa el profundo mundo de la respiración holotrópica, echa un vistazo a esta lista de reproducción y suscríbete aquí abajo para no perderte absolutamente nada. Soy Carme Monegal, directora de Escola de Vida Talam en Tarragona y llevo más de 10 años practicando y facilitando sesiones de respiración holotrópica o Grof Breathwork. ¿Nos adentramos en nuestras vivencias más remotas? Pues vamos allá. Antes que nada, vamos a dedicar unos segundos a recordar que los estados ampliados de conciencia, de cuya importancia tantísimo trata la psicología transpersonal, con Grof a la cabeza, no son exclusivamente de la respiración holotrópica. Son experiencias naturales y accesibles espontáneamente. Pueden surgir a través de la belleza de un paisaje, del arte, del deporte o hasta en momentos de intensa emoción. Pero si profundizamos, nos daremos cuenta de que los accesos espontáneos a esos estados sí tienen, vamos a llamarle predilección, por 3 puertas vitales que inducen fácilmente a penetrar en ellos: nacimiento, sexo y muerte. El embarazo y el parto, por ejemplo, pueden conectar profundamente a la madre con experiencias místicas. El orgasmo, conocido como Petite Mort por los franceses, pequeña muerte, refleja la conexión entre el éxtasis sexual y la experiencia de trascendencia. De manera parecida, la cercanía a la muerte o la meditación en cementerios, como hacen algunas tradiciones tántricas y budistas, facilita también el acceso a estas dimensiones. Las experiencias cercanas a la muerte, el sufrimiento extremo y hasta la extenuación física pueden desencadenar visiones y estados de iluminación. De hecho, la tanatología moderna señala que 1 de cada 3 individuos que han estado cerca de la muerte vive experiencias trascendentes. Pero cuando estos estados no surgen de forma natural, también pueden inducirse mediante lo que conocemos como tecnología de lo sagrado, que a través de una combinación adecuada, básicamente de luz, respiración, ritmo y música, crean protocolos que desde que el mundo es mundo, el ser humano ha usado para romper barreras internas y acceder al vasto potencial oculto pero determinante de su propio ser. La respiración holotrópica o Grof Breathwork es una de estas tecnologías que utiliza varias técnicas ancestrales, como la respiración controlada, rituales en comunidad y música evocadora para que de su combinación se desprenda en el colchón el cambio químico natural y adecuado en el cuerpo que desencadene todo el resto del proceso. Eso sí, por petición directa de Stanislav Grof, si el protocolo de una sesión Grof Breathwork o respiración holotrópica no se sigue fielmente, no puede ser considerado como tal y se pide encarecidamente que se nombre de otro modo. Y ahora que hemos dedicado unos minutos a recordar cómo se puede acceder a los estados ampliados de conciencia, vamos justamente a describirlos. ¿Que de la mano de quién? Pues ¿de quién va a ser? Por supuesto de Stanislav Grof, porque después de haber observado y anotado los diferentes tipos de experiencias que había comprobado en las miles de sesiones con LSD que dirigió, ¿qué hizo Grof como buen investigador? Las clasificó en 3 categorías que terminaron por definir maravillosamente lo que él llamó los mapas de la conciencia. Magníficos mapas.
innovadores en el mundo de la psicología por donde se mire, que trazan rutas increíbles a través de territorios ocultos, asombrosos, que aún así son imposibles de describir si no se han experimentado en propias carnes. Estas tres categorías son igualmente aplicables a los estados ampliados que alcanzan los respiradores sin el uso de catalizadores químicos, como es el caso, por ejemplo, de la respiración holotrópica. Tomando mi vida ahora y aquí, en el momento presente, y yendo ordenadamente hacia atrás, el modelo del inconsciente de Grof, la parte hundida bajo el agua del famoso iceberg de Freud, se divide en tres categorías principales: el ámbito biográfico, el ámbito perinatal y el ámbito transpersonal. Y ahora sí, vamos a dedicarnos a ellos. Vamos a empezar hablando de la primera categoría de la cartografía de la psique de Grof, las experiencias biográficas, que corresponde a los recuerdos desde muy poco después del nacimiento hasta la actualidad. En realidad, el aspecto biográfico es el campo de acción de la psicología más convencional, que ahí se queda y no más. En el colchón muchas veces se reviven memorias pasadas, pero no solo desde afuera. Muchas de esas veces el respirador revive de nuevo esos recuerdos como si los estuviera experimentando en el mismo momento de nuevo. A veces el recuerdo es muy emocional y otras puede ser muy físico, como cuando, por ejemplo, uno revive de nuevo el mismo dolor o casi de un trauma del pasado del que ni siquiera se acordaba. La psique humana mantiene ocultas cantidades importantísimas de material biográfico inacabado por resolver, que las personas arrastramos a lo largo de la vida sin solucionar, porque en algún momento aprendimos a esconderlas debajo de la alfombra, detrás de la puerta. Bueno, en nuestro caso hablaríamos de detrás de la frontera de la conciencia ordinaria. Y el caso es que estudiando esas cargas, disertando sobre ellas, hablando sobre ellas, analizándolas, no se aligeran. Pero si los contextos traumáticos, intensos por definición, tanto por comisión, lo que ocurrió, entre comillas, que no debiera haber ocurrido, por ejemplo, que abusaron de mí, como por omisión, lo que no ocurrió, nuevamente entre comillas, que sí debiera haber ocurrido, por ejemplo, mi padre no me defendió. Si los contextos traumáticos de ambos tipos, decíamos, pueden hacerse emerger del inconsciente a la conciencia para ser procesados e integrados, sí pueden resolverse. En un estado holotrópico, el respirador tiene la posibilidad de revivir la experiencia traumática de nuevo, pero de forma diferente de la primera vez, con el contexto correctivo de seguridad y cuidado que un equipo de sala con facilitadores expertos puede ofrecer y que, por supuesto, no estaba presente en la experiencia traumática original. Y ahora vamos a seguir hablando ya de la segunda categoría de la cartografía de la psique de Grof, las experiencias perinatales, que corresponde a las experiencias que le ocurrieron al embrión, feto o bebé, según evolución del embarazo y parto, claro, después de la concepción y durante la gestación, hasta el proceso de nacimiento e inmediatamente después del parto. A pesar de las gloriosas contribuciones de profesionales como Wilhelm Reich o Otto Rank en su reconocido libro El trauma del nacimiento y, por supuesto, de Stanislav Grof, el efecto del trauma del nacimiento en la formación de la vida posterior del ser humano ha sido arrogantemente subestimado por la psicología y psiquiatría tradicionales, argumentando que la corteza del feto en esas etapas todavía no está mielinizada y que por lo tanto no puede retener memoria de la experiencia del nacimiento, aunque distintos experimentos con organismos unicelulares hayan ya demostrado que la memoria no requiere un cerebro
o un sistema nervioso complejo. En boca de muchas autoridades en la materia, se dice y se repite en ámbitos académicos que el nacimiento es la experiencia de amenaza vital más brutal en la vida de un ser humano. Y si no ha pasado intrauterinamente algo más intenso antes, esa experiencia va a convertirse en el primer trauma de nuestra historia, porque ya naciendo empezamos a morir. Naciendo, morimos a la vida física dependiente de mamá como fetos y nos reseteamos para recomenzar de nuevo como bebés que respiran aparte, como seres humanos separados y diferentes. Esperemos de verdad que Stanislav Grof pase a la historia por muchas cosas, aunque solo por haber clasificado la experiencia del nacimiento en las 4 etapas que él llamará matrices perinatales básicas o matrices de nacimiento, nos parece que debería tenerlo garantizado. ¿Tenemos ganas? ¡Vamos allá! Porque para entender la importancia de las matrices perinatales básicas, vamos a tener que dividir el proceso entero que el ser humano vive desde su propia concepción hasta que logra salir del vientre de su madre en 4 etapas que irán sucediéndose en orden marcado según su evolución desde el embarazo hasta el nacimiento. La primera etapa sucederá en el útero antes de que comience el proceso de parto. La segunda, durante las primeras contracciones, todavía sin dilatación del cuello del útero. La tercera empezará con la apertura y parte del descenso del bebé por el canal de parto, esta vez y así con contracciones cada vez más fuertes. Y la cuarta matriz perinatal culminará con la salida del bebé al mundo. Y es que el nacimiento no es solo físico, también es emocional, mental y, por supuesto, una gran experiencia espiritual. Durante el embarazo y el parto, el bebé va a pasar por etapas muy intensas. La tranquilidad del útero, la presión del canal de parto, la lucha por salir y también finalmente, con la salida al mundo exterior, llegará la liberación. Y cada una de estas 4 etapas va a generar sensaciones físicas y emociones diferentes que van a grabarse en la psique del embrión, feto o bebé, según el tiempo, como patrones inconscientes fundamentales que van a condicionar su comportamiento adulto en el futuro. Por ejemplo, si durante la primera etapa el entorno uterino del feto fue seguro, cálido y acogedor, en el futuro será más fácil encontrar un adulto que confíe en la vida que si por el contrario el entorno fue hostil o amenazante, como en el caso, por ejemplo, de un intento de aborto. Caso en el que lo más probable será que ese adulto pueda desarrollar sentimientos de inseguridad o rechazo. Bueno, a estos 4 patrones, Grof los llama las 4 matrices perinatales básicas. Pero lo que nos parece asombroso por donde se mire y puede constatarse constantemente en las sesiones de respiración holotrópica es que estas matrices no solo son biográficas o personales, sino que tienen también un componente universal que las vincula con dimensiones muchísimo más profundas, con patrones cósmicos que reflejan una experiencia colectiva también muchísimo más amplia. Patrones que resuenan con lo que Jung denominó el inconsciente colectivo y hasta con los arquetipos universales que él describió. De manera que en una sesión de holotrópica, en el colchón, es fácil que el respirador reviva claramente su nacimiento o que reviva simbólicamente partes de su nacimiento o que conecte su nacimiento biográfico con lo transpersonal, reviviendo en ese caso experiencias propias de ese ámbito del inconsciente colectivo y arquetípico que comparte con él sus mismas emociones y sensaciones físicas. Por ejemplo, la sensación de unión y seguridad en el útero puede relacionarse con mitos del paraíso perdido o estados ideales de paz. En cambio,
La angustia y el esfuerzo durante el parto reflejan historias universales de lucha y superación, como por ejemplo las que encontramos en epopeas heroicas. ¿Recuerdas alguna vez haber sentido que estabas atrapado en una situación vital y que debías luchar a por todas para salir de ella? Porque ese tipo de vivencia podría estar relacionada con los patrones de tu propio nacimiento. Es impresionante y extraordinario por donde se mire. En una sesión holotrópica podrás vivir en tu piel desde las diferentes matrices cómo a través de experiencias simbólicas y arquetípicas se te facilita la emergencia de esas memorias y emociones reprimidas en ti que tú necesitas desbloquear y sanar en tu vida para seguir adelante. Las matrices perinatales son pilares fundamentales de nuestra psique. Son como una hoja de ruta o un mapa simbólico que nos permite explorar y sanar las raíces de nuestras emociones y patrones de vida a través de herramientas como la respiración holotrópica, la psicoterapia o incluso prácticas espirituales. En resumen, y antes de entrar de lleno a contar en detalle una por una las 4 matrices perinatales, queremos dejar bien clara la vital importancia de entender nuestro nacimiento, entendido como todo el proceso de concepción, embarazo y parto, como el primer gran viaje de nuestra vida. Un viaje iniciático de transformación, lucha y conexión con algo más grande que nosotros mismos, que conecta las experiencias de muerte y renacimiento con los ciclos de pérdida y transformación que, sin lugar a dudas, todos experimentaremos en nuestras vidas más pronto o más tarde, mucho más que una sola vez. Aprender a trascender con amor a través de la desidentificación de nuestra falsa identidad, de nuestro ego, esas experiencias dolorosas asociadas al momento de nuestro nacimiento, es dar un paso de gigante hacia la comprensión de nuestra historia más profunda y nuestra capacidad de sanación y crecimiento. Y ahora sí, vamos ya con las 4 matrices perinatales básicas en detalle. Va desde la concepción hasta el inicio del parto, antes de que lleguen las primeras contracciones. Si se trata de un embarazo sin complicaciones, en una primera matriz el estado de unión del embrión o feto con la madre va a desarrollarse en un espacio maternal tan cálido, protector y seguro que él va a revivirlo como si fuera el paraíso. 0 problemas para alimentarse, respirar, deshacerse de los propios residuos. ¿Cómo crees tú que un respirador es posible que reviva una primera matriz en el colchón? Pues los respiradores describen ese útero ya no como el de mamá, sino que muy a menudo como el espacio que les permite sentirse en unidad con el cosmos, plenos y pertenecientes al todo y a la nada a la vez, con sensaciones místicas de disolución total del ego y profundísimamente conectados con el universo, quizás atravesando vastas regiones sin límites, por entre galaxias, espacios interestelares, quizás en territorios acuáticos, atravesando océanos o en la piel de grandes cetáceos que surcan los mares. Algunas personas también reportan imágenes de jardines paradisíacos. Grof menciona que esta primera matriz se relaciona a menudo con arquetipos de creación y perfección en muchas tradiciones. Por ejemplo, muchos respiradores cuentan haber revivido el mito del Edén como una metáfora del estado ideal de primera matriz, mientras que la expulsión simbolizaría el inicio del proceso de parto y la ruptura de esta unidad. Sin embargo, si se trata de un embarazo con un ambiente intrauterino desfavorable, ahí sí que la cosa cambia. Si la madre vive estrés, enfermedades o conflictos durante el embarazo, el feto puede fácilmente sentir ese estrés, su miedo, su enfermedad o incluso su rechazo.
También pueden aparecer sentimientos en ese momento de culpa, de tristeza. Grof relata casos donde, bajo estados ampliados de conciencia, los respiradores pueden revivir sensaciones de aislamiento, frío, toxicidad o incluso también de asfixia. ¿Cómo? Reviviendo simbólicamente experiencias como en aguas turbulentas, espacios oscuros o con seres amenazantes. En casos de revivir una amenaza de aborto para nada infrecuente en respiradores que evidentemente sobrevivieron, en el colchón puede manifestarse con una sensación de amenaza universal, visiones apocalípticas del fin del mundo a través de sensaciones de falta de aire o de frío, sensaciones de vulnerabilidad extrema, miedo a desaparecer, angustia o tristeza profundas, que pueden ir acompañadas de visiones aterradoras de fuerzas externas que toman la forma de olas violentas, tormentas, terremotos o incluso figuras oscuras que intentan apagar su luz o empujarlos al vacío. Pero antes de pasar a la matriz 2, queremos recordar que el objetivo último de la emergencia de todas esas experiencias, por supuesto, no es otro que el de poderlas elevar del inconsciente a la conciencia para poderlas trascender, integrándolas en un marco más amplio de supervivencia y de triunfo, donde el respirador pueda ir sanando el origen de todos sus males, reconociendo también lo bien que resultó al final. Sobrevivió y el poder de su propia inteligencia y resiliencia. Vamos ahora ya con la matriz 2. La segunda matriz comienza cuando comienza el parto, que se inicia básicamente con un baile de hormonas desencadenadas por los cambios repentinos que va a sufrir el cuerpo de la madre y que van a interrumpir de repente el entorno paradisíaco o no de la primera matriz y por lo tanto de la experiencia inmediata del próximo bebé. Esta segunda matriz marca una transición que va a ser crucial de un estado de bienestar, protección y seguridad a un entorno de intensísimo estrés físico y emocional, del cielo al infierno, tal cual. Ahora el útero se convierte en un lugar hostil. Las contracciones empiezan a comprimir al feto que por primera vez siente que está siendo atrapado y encallado en un espacio cerrado donde ya no se le quiere, pero donde tampoco hay por dónde salir. La segunda matriz se caracteriza por sensaciones físicas abrumadoras, miedo, desesperación, angustia existencial, pérdida de control. Recordar que estas emociones pueden resultar muy conocidas para el respirador en su vida adulta. También puede sentirse presión o falta parcial de oxígeno. Y todo acompañado de una sensación constante de una amenaza omnipresente. La idea de no hay salida se graba profundamente como un sello psicológico y en etapas posteriores de la vida puede manifestarse fácilmente en situaciones de estrés, ansiedad o bloqueo. Grof señala que la experiencia de la segunda matriz se relaciona con arquetipos de sufrimiento y mucho conflicto. A nivel simbólico, esta matriz puede conectarse con mitos universales como el descenso a los infiernos, el caos primordial o la lucha entre la luz y la oscuridad. Situaciones de mucho caos que se acompañan de imágenes como tormentas, cárceles, abismos, siempre fuerzas opresoras que comprimen al individuo. Es la experiencia del infierno que nunca nadie quisiera sentir. ¿Para qué decir otra cosa? Y de sentirse impotente y desesperanzado, especialmente atrapado en la posición de víctima sin salida. En espiritualidad, alguien bautizó esta etapa, especialmente marcada por la sensación de opresión, desesperanza y aislamiento, como la noche oscura del alma. Fue San Juan de la Cruz. Un hermoso arquetipo que moldea un viaje interior humano que, aunque profundamente personal, resuena también con las experiencias profundamente
espirituales y transformadoras de lucha y redención descritas de igual forma después por tantísimos místicos. Pero tenemos una magnífica noticia. En el colchón, esa sensación no responde a un peligro real. No es real. Pero si se usa como si lo fuera y uno lo respira y vuelve a respirarlo, atravesando el miedo, puede trascenderse. Y entonces, las consecuencias en la vida adulta del respirador sí van a ser reales. Y eso lo cambia todo. Pero como en los demás estados, la noche oscura del alma no es un estado permanente, sino una transición hacia algo más grande. Es una prueba que, aunque dolorosa, prepara al individuo para una transformación profunda y una reconexión renovada con lo espiritual. Pues como en el parto cuando se culmina con el renacimiento. Respiramos para soltar y soltarnos de nuestros infiernos internos, aparentemente tan reales en nuestras vidas cotidianas. Y se puede. Claro que se puede. Ven a respirar y compruébalo por ti mismo. La tercera matriz comienza cuando el cuello uterino está lo suficientemente dilatado para que el feto comience su descenso hacia abajo y a través del canal de parto. Es el momento de mayor intensidad en el proceso de nacimiento, donde el bebé va a enfrentarse a una batalla literal y simbólica por la supervivencia y el renacimiento. Y vuelta al cambio. En la tercera matriz las contracciones uterinas empiezan a ser muy intensas y aunque ahora el bebé sí ve el túnel de salida, todavía no ve su luz al final. Que sirva el símil para comprender mejor el trasfondo espiritual de este momento. Y entonces, claro, el proceso se complica. De nuevo vuelve la presión extrema, la asfixia relativa y una sensación de urgencia por avanzar muy fuerte. Este viaje hacia la luz está cargado de emociones y de desafíos que configurarán huellas muy profundas en la psique humana. Durante la tercera matriz, el bebé vivirá sensaciones que incluyen las de la lucha física por avanzar hacia la luz, acompañadas de emociones intensas que mezclan desesperación con esperanza y el atisbo de un rayo de luz simbólica. Hay un objetivo y la promesa de liberación cercana. Grof asocia esta fase con arquetipos de lucha y superación presentes en mitologías y religiones de todo el mundo. Es el momento crucial en el famoso arquetipo del viaje del héroe de Joseph Campbell, donde nuestro protagonista estrella se enfrenta a la muerte para renacer transformado. Esta matriz resuena con ejemplos arquetípicos que reproducen historias de héroes enfrentando dragones, cruzando umbrales peligrosos o sobreviviendo a pruebas extremas antes de alcanzar su recompensa. Resuena el mito sumerio de la diosa Inanna que desciende al inframundo y que enfrenta pruebas de muerte antes de renacer, o la idea de sufrimiento extremo de la crucifixión y resurrección de Cristo como preludio de una redención mayor. Nuevamente, la experiencia vivida en la tercera matriz deja un sello profundo en la psique. Personas que han tenido nacimientos traumáticos o complicados en esta etapa pueden mostrar fácilmente patrones psicológicos relacionados con la capacidad o dificultad para enfrentar desafíos, tendencias a sentirse atrapados en luchas internas o externas o impulsos fuertes a superar obstáculos como parte de su crecimiento personal. La tercera matriz, aunque sea también juntamente con la segunda dolorosa, es también profundamente transformadora. Simboliza la fuerza inherente en el ser humano para superar la adversidad y avanzar hacia un nuevo comienzo. Y representa además el último tramo antes de conseguir la libertad. Y estamos ya ante nuestra última matriz. La cuarta matriz representa el nacimiento propiamente dicho. Corte del cordón umbilical
y reconexión con la madre a través de la lactancia. En una experiencia perinatal de holotrópica es común ver a los respiradores revivir su renacimiento contoneándose, bajo presión, recreando de nuevo esos movimientos de cabeza y hombros característicos del parto. Un proceso de transformación en el que el bebé se enfrenta a la muerte de su vida intrauterina para renacer al mundo exterior bajo una presión física y psicológica que representa la muerte simbólica del ego, una vivencia de liberación y transformación profunda que los respiradores atravesarán enfrentando la sensación de morir a su antigua identidad para renacer de nuevo, esta vez de forma ya muy distinta. En esta fase uno puede vivir ahí en el colchón sentimientos de despersonalización, de disolución del sentido de separación o de conexión con una totalidad cósmica donde la identidad individual desaparece temporalmente. También se pueden revivir sensaciones de asfixia, desesperación, lucha o impotencia, pero al mismo tiempo en esta cuarta matriz de sensación de liberación y de renacimiento, porque al final de su proceso hay premio, vivir, solo que para ganárselo el respirador va a tener que enfrentarse a su propia vulnerabilidad y a sus propios límites. Y al superar esos obstáculos, como hizo el bebé que hace tiempo fue, experimentará su éxito renaciendo. El dolor y el esfuerzo titánicos terminan y llega el alivio, la reconexión con la vida, aunque sea de otra manera, y el placer del alimento a través de la lactancia. En otro orden de cosas, es verdad que en partos con anestesia es posible que esa anestesia a la madre y por lo tanto también al bebé interfiera en su conciencia y pueda determinar tendencias en su vida adulta. Por ejemplo, si una experiencia difícil de matriz 2 puede acompañar patrones de vida de depresión y hasta de victimización, y una matriz 3 difícil de patrones de vida de lucha y de agresión, una matriz 4 puede acompañar patrones de vida de dificultad en la gestión de los éxitos. Nos parece tan interesante este fragmento del libro Nacer de nuevo de William Emerson que vamos a leéroslo. Este terapeuta, especializado en psicología perinatal, comparte en su obra una experiencia personal sobre cómo su propio nacimiento afectó sus patrones de comportamiento y cómo al tomar conciencia de ello pudo cambiarlos. Dice así: tuve un parto normal, bastante rápido y fácil, pero la norma en los años de la Segunda Guerra Mundial era administrarle gas éter a la madre para ayudarla con el dolor del parto. Mi madre estaba bien y yo casi nací. De hecho, en la etapa del nacimiento en la que la coronación de la cabeza del bebé actúa como un agente bloqueador del dolor. Pero aún así, le pusieron la máscara de éter en la cara y perdió el conocimiento. Esto me afectó a mí de un par de maneras profundas. Una de ellas es que justo antes de terminar algo, mi patrón es disminuir la velocidad y quedar aturdido. Si me dispongo a correr una milla, me encuentro a mí mismo disminuyendo la velocidad inconscientemente para caminar los últimos metros, etc. Una vez que tomé conciencia de ese patrón y de dónde se había originado, tuve una opción. Incluso si el patrón se activa por sí solo, mientras esté consciente, puedo elegir correr en lugar de caminar esos últimos metros de cualquier proyecto. Se mire como se mire, nuestra experiencia de nacimiento como bebés es una primera y poderosa plantilla que registramos como ese patrón que usaremos cuando nos encontremos con una alteración de la cotidianidad importante en nuestras vidas como adultos. Lo que significa que ante esos cambios importantes en nuestras vidas, los humanos volveremos inconscientemente al mismo patrón que nos imprimimos al nacer cuando experimentamos nuestra, vamos a llamarle, primera gran mudanza.
porque al final eso es lo que representa el nacimiento para los humanos. Trasladar lo que somos por dentro de un contexto externo a otro, de cambio en cambio, desde que nacemos hasta que morimos. Al igual que en el proceso de parto, la fase de muerte-renacimiento en respiración holotrópica es trascendental. Es un paso doloroso, pero necesario, hacia la sanación y el crecimiento personal, donde el respirador renace con una nueva perspectiva sobre sí mismo y sobre su conexión con el universo. Arquetípicamente, la matriz 4 corresponde claramente al arquetipo del loco, el rey o la reina, la diosa, pero por definición es el reino del fuego. Y quizá el más gráfico de todos los arquetipos sea el del ave fénix que muere en su nido que arde, pero que renace con fuerza de sus propias cenizas. Y ya terminando este episodio sobre la cartografía de la psique de Grof, pasamos a su último punto, las experiencias transpersonales, que justo significan eso, experiencias que nos van a llevar más allá de nuestro cuerpo conocido, de nuestra identidad personal, de nuestro ego, para experimentarlo absolutamente todo. Bueno, ciertamente este último apartado no puede entenderse solo con la cabeza. La pobre no da para más. La única manera de comprender es respirando. No vamos a perder ocasión de invitarte a una sesión de holotrópica, Grof Breathwork. Vente y vívelo. O más fácil todavía, puedes descargarte el ebook gratuito que encontrarás en el enlace de la descripción para ir adentrándote en el tema. ¿Quieres ejemplos de experiencias transpersonales? Porque ahí en el colchón, respirando fácilmente, sentirás cómo tu conciencia viaja más allá de tu cuerpo, a menudo hacia otro lugar, a tomar otras apariencias, y eso puedes experimentarlo contactando con otras formas de vida animadas o inanimadas, comunicándote con ellas o siendo ellas. En una sesión de holotrópica puedes sentirte un animal, una planta, un mineral, fuego, agua. También puedes experimentar lo que para muchos se describiría como una vida pasada, experimentando escenas de la vida de alguien cercano a ti que hasta podría traerte una nueva comprensión sobre la vida que tienes actualmente. Y por cierto que no es para nada necesario ni creer en la reencarnación, ni creer que alguien tuvo una experiencia, ni tú mismo, de una vida pasada real, para que esta experiencia en el colchón sea terapéutica y te proporcione una metáfora que ayude a comprender una situación que sí que te importa. Puedes experimentar eventos sincrónicos. Son situaciones que ocurren al mismo tiempo o casi y que parecen estar vinculadas. Por ejemplo, imagínate que estás atravesando una crisis emocional y buscas ayuda y mientras paseas pensando en eso, pasas por una librería sin intención de comprar nada y un libro cae accidentalmente de un estante frente a ti que justo trata el tema que te mueve en este momento. En una sesión de holotrópica experimentarás fácilmente lo que llamamos experiencias trascendentes, que son experiencias místicas, culminantes, donde te sentirás en profunda unidad con el cosmos o contactarás con arquetipos comunicándote con ellos o siendo el arquetipo mismo, como el guerrero, la reina o el amante. También experimentarás contacto con el reino mitológico, dioses, diosas, animales de poder y, ¿por qué no?, con formas de vida extraterrestre o paisajes de otro mundo. Y ahora que terminamos ya de hablar de los mapas de la conciencia de Grof, es fundamental comprender antes de acabar este vídeo qué son los COEX. Stanislav Grof introdujo el término COEX para describir cómo nuestra psique organiza de manera particular las experiencias fuertes a lo largo de nuestra vida. En las psicoterapias tradicionales se trabaja mayoritariamente con la idea de que las situaciones traumáticas que los humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida forman aleatoriamente
como una especie de mosaico de traumas. Pero Grof se da cuenta de que estas memorias traumáticas parece como si formaran cierto tipo de constelaciones que desde lo más profundo del inconsciente como que tiñeran la autoimagen de esa persona, sus actitudes hacia el mundo, su conducta. Para Grof, un COEX es una estructura emocional y experiencial formada por capas de recuerdos, pues biográficos, perinatales y transpersonales, que comparten un tema básico común, pero que ocurrieron en diferentes periodos de la vida de la persona. Por ejemplo, un COEX de abandono podría incluir, en primer lugar, una experiencia en la infancia donde un niño se perdió en un centro comercial. En segundo lugar, recuerdos perinatales donde la madre consideró interrumpir su embarazo. Y en tercer lugar, una conexión simbólica con mitos de aislamiento o desolación, como por ejemplo el del destierro del héroe. Un respirador que lidia, por ejemplo, en el colchón con un COEX relacionado con el tema de la opresión, porque en su vida esa sensación es recurrente, podría recordar situaciones de abuso en la adolescencia, revivir la sensación física de estar atrapado durante el parto, perinatal por supuesto, o sentir un vínculo emocional con arquetipos como el del prisionero o el del mártir. Y a medida que se trabajan en la sesión, estas capas se revelan, permitiendo al individuo procesar y liberar el material emocional reprimido. Porque los COEX son dinámicos y entenderlos ayuda un montón a los respiradores a resolverlos, no solo para aliviar su sufrimiento, sino también para abrir la puerta a esos estados de paz, integración y expansión de conciencia que todos deseamos para vivir en plenitud. Algo fascinante aquí es que cada uno de esos sistemas COEX parecen estar anclados en una faceta particular del trauma del nacimiento. Fijaros en el ejemplo que presenta Grof para mostrar un sistema COEX, en este caso bajo el tema del ahogo. Imaginad a alguien que después de experimentar en una primera respiración holotrópica el ahogo que el cordón umbilical real encallado alrededor de su cuello en su propio nacimiento le produjo, en una segunda respiración experimente la asfixia durante un episodio de tosferina en su infancia y hasta en una tercera respiración o siguientes experimente un ahogamiento de niño en la piscina o la sensación de sofoco al ser asaltado y asfixiado por un atacante, o quizá la experiencia de ser otra persona ahorcada en otro tiempo y lugar. Eso sería un COEX. Y aunque no lo queramos, nos quedamos cortos hablando de los mapas de la psique de Grof. Siempre nos quedamos cortos, porque aun describiendo con tanto detalle los 3 tipos de experiencias que muestra su cartografía, biográficas, perinatales o transpersonales, la etiqueta no es nunca lo etiquetado. El plano no es nunca el edificio. Como bien sabemos todos, el mapa nunca es el territorio. Así que te animamos a vivir por ti mismo tu propia e irrepetible experiencia holotrópica en el colchón. Y después, si quieres, nos vemos y nos cuentas. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy sobre cartografía de la mente según Grof y sus 4 matrices perinatales básicas dentro del maravilloso mundo de la respiración holotrópica o Grof Breathwork. Si te has quedado con ganas de más, te recomendamos estos vídeos que aparecen en pantalla. Y si quieres contactarnos directamente, puedes hacerlo por correo o por WhatsApp. También te dejamos en la cajita de información un enlace para que te descargues el ebook gratuito sobre respiración holotrópica, donde podrás descubrir los principios básicos de esta técnica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.